Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Python 3 desde cero, orientado por la cartilla. En este tutorial vamos a revisar cómo podemos hacer agrupaciones y pivoteos de nuestros data frames utilizando funciones nativas de Pandas, que recuerden son mucho más eficientes que programar estas operaciones lógicas desde cero. Aquí vamos a responder estos interrogantes calculando algunas medidas derivadas y luego haciendo agrupaciones y pivoteos de nuestros data frames. Vamos a trabajar con un set de datos nuevo, corresponde a las ventas de una tienda de retail en línea. El set de datos lo descargué de Kaggle, pesa 43 megas. Se los pongo en la descripción del video con un enlace al drive de la cartilla para que lo descarguen. El archivo está en formato CSV, nombrado como onlineretail.csv. Vamos a importar entonces pandas, como siempre con el alias pd. Y lo primero que vamos a hacer es cargar nuestro set de datos. Yo lo tengo en un proyecto local para no tener que especificar toda la ruta o el path del archivo cuando lo queramos importar a pandas. Esto lo vimos anteriormente. Entonces vamos a definir nuestra variable, la vamos a llamar historic sales, y esta variable va a ser igual a que a una lectura de pandas, pandas.readcsv, y le vamos a pasar entonces únicamente el nombre del archivo, en este caso online retail.csv. Si cargamos estas dos cosas, importamos pandas y cargamos la librería, tenemos acá un error de codificación. Nos dice que básicamente con la codificación o el encoding de UTF-8 en la posición 28 hay un carácter inválido. Esto es porque puede que no esté reconociendo algunos caracteres en específico. En estos casos vamos a cambiar el encoding. Vamos a probar, por ejemplo, con Latin 1, se lo pasamos como un string, Latin 1. Recuerden que lo que permite hacer el encoding básicamente es reconocer tildes, ñes, caracteres especiales y demás. Acá vamos a probar con este. Tenemos que ahora sí carga el set de datos. Es un set de datos grande, quizá el más grande que hemos trabajado en todos los ejemplos hasta el momento. Vean que tiene 541.909 filas por 8 columnas, por eso pesa 43 megas. Y para no perder las buenas prácticas, vamos a revisar algunas descripciones rápidas de nuestro set de datos. Vamos a tener entonces información sobre nuestro set de datos, sobre los atributos. Vamos a decirle historic sale, recuerden, .info. Ejecutamos esto. Tenemos entonces básicamente que el tipo de índice es un range index, estamos hablando de 8 columnas. Acá tenemos en este caso algunos nulos. Vean que por ejemplo el invoice number, que en este caso es como la orden de pedido, tiene 541.909 valores no nulos, que equivale al tamaño del data frame, pero en casos como la descripción, por ejemplo, tenemos solo 540.000 valores no nulos, es decir que el restante o el excedente son valores nulos. Y acá en el Customer ID, en el identificador de cliente, tenemos solo 406.829 valores no nulos. Ahí tenemos entonces muchos más datos nulos. Recuerden que lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, hacer un conteo de los nulos. Tendríamos entonces historic sales .isNA. Esto básicamente, recuerden, nos va a retornar valores verdaderos y falsos en todo el data frame dependiendo de si son nulos o no, NAs o no. Y si agregamos a esto un método de suma, .sum, vamos a obtener la suma de valores NA por cada una de las columnas y vamos a verificar lo que estábamos diciendo anteriormente. En descripción, en el atributo description del producto, tenemos 1454 valores nulos. Y en Customer ID tenemos 135.000 valores nulos aproximadamente. Vamos entonces a revisar nuestro data frame. Para eso podemos sacar una parte de una proporción de ese set de datos. Vamos a definir entonces una variable sample y lo vamos a hacer de manera distinta. No vamos a tomar un head, que recuerden nos entrega un top, ni tampoco un tail, que nos entrega las últimas n filas de nuestro data frame. Acá vamos a utilizar un sample, que lo que hace es tomar filas aleatorias de ese data frame. Vamos a tener historic sales.sample, es un método de pandas, y vamos a decirle que queremos, por ejemplo, 5.000 filas.
Entonces con esto creamos otra variable y esto lo vamos a poder abrir mucho más rápido utilizando Spyder. Si lo hacemos directamente sobre nuestro DataFrame Historic Sales, también va a abrir, pero observen que va a demorar mucho más en cargar y desplegar estas 541.000 valores que tenemos ahí. Entonces va a ser mucho más lento. Vean que no hace un reconocimiento automático de los tipos de datos. Cuando lo hacemos con la muestra de 5.000 valores del archivo, sí está reconociendo que, por ejemplo, estas son variables de tipo numérico, estas son variables float, por ejemplo. Entonces es bueno tener esa buena práctica de sacar una muestra de nuestro DataFrame para estar imprimiendo, para estar viendo los cálculos que vamos ejecutando. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 8 columnas. Esto es el número de la orden. El stock code está relacionado con el código del producto en el inventario. Esos productos tienen una descripción. En muchos casos, un mismo código puede estar apuntando a varias descripciones. Las descripciones pueden cambiar con la temporada, dependiendo de las políticas del almacén. Entonces, por eso siempre es un muy buen respaldo tener más bien un código del producto para trabajarlo a nivel de sistema. Tenemos la cantidad, en este caso es la cantidad de estos productos de la referencia que se vendieron. Tenemos el invoice date, que es la fecha en la que se puso la orden. Y tenemos el precio unitario de cada uno de esos productos. El ID del consumidor o del cliente, no tenemos por supuesto su nombre, son datos anónimos. Y tenemos el país desde donde se hizo la orden. Observen que una misma orden, un mismo invoice number, puede tener distintos productos asociados. Ya vamos a entrar en el detalle de esto. Acá estamos tomando una muestra aleatoria y por eso no es tan claro verlo, pero si vamos nuevamente al DataFrame original, a Historic Sales, nuevamente tenemos que esperar a que cargue, va a ser un poco más lento, estamos hablando de 500.000 de registros, pero observen que acá tenemos todos estos mismos valores, es decir, es la misma orden, pero se pidieron distintos productos y por supuesto cada uno tiene asociado distintas cantidades. Si vamos a ver la fecha, va a ser exactamente la misma y si vamos a ver el cliente que los compró, va a ser exactamente el mismo porque fue en la misma orden. Entonces la idea es que vamos a responder algunas preguntas. ¿Cuál es el monto de venta histórico por mes? ¿Cuál es el monto de venta histórico mensual por país? Y otra serie de cosas que ya vamos a entrar a ver. Si estuviéramos en un proyecto real, lo primero que haríamos antes de, yo lo llamo pasar a la acción, sería hacer un análisis exploratorio mucho más extenso de esta base de datos. Si ustedes se fijan, el tiempo de los videos no da para que nos pongamos a detallar y hacer análisis sobre cada variable y sobre los data frames, pero es importante que tengan en cuenta que esto sí se hace en la vida real. Las bases de datos vienen mucho más sucias, de hecho estas bases de datos están limpias, en la vida real esto no está limpio y en la vida real tenemos que entender el negocio y lo hacemos a través de la exploración de los datos, de tal modo que haríamos un análisis con mucho más detalle de las variables, elaboraríamos visualizaciones, calcularíamos algunos estadísticos y entre otros. Aquí repito, no lo vamos a hacer porque nos consumiría mucho tiempo. Tenemos también, por ejemplo, podemos sacar un describe de nuestra base, historicsales.describe, que nos computaría algunas medidas simplemente básicas de referencia, en este caso solo de las variables que son cuantitativas. Acá sabemos que el Customer ID, a pesar de que la esté tomando como un valor cuantitativo, no es cuantitativo. Esto simplemente es una etiqueta del consumidor, por tanto no la podemos analizar como un número y no podemos sacar medidas estadísticas, pero la cantidad y el precio sí. Y acá podemos ver algunas cosas raras, porque hay cantidades negativas y porque hay precios negativos. Seguramente se deben ajustes. Entonces este tipo de análisis preliminares nos permite establecer ese tipo de conclusiones. Esto puede estar asociado, repito, a devoluciones o a transacciones que fueron reversadas. Entonces, para calcular esto, vean que nos están pidiendo fechas mensuales básicamente, pero en el archivo lo que tenemos, si miramos nuevamente nuestra muestra, son fechas diarias. E incluso tenemos no solo la fecha, sino también la hora y los minutos relacionados con la transacción. Entonces son datos que pueden ser interesantes para otros análisis, ver por ejemplo en qué rangos de horas se hacen la mayor cantidad de compras de esta tienda de retail online, pero no vamos a entrar en tanta profundidad. Como primero está aparentemente el mes, luego el día y luego el año, lo que vamos a hacer es convertir esto a datetime para que esto quede en un formato unificado. Luego lo vamos a retornar o lo vamos a analizar como un string para tomar los primeros n caracteres.
Entonces revisemos esto. Vamos a tener acá nuestra columna. Vamos a nuevamente a redefinir esa columna. Y vamos a decirle que eso va a ser igual a pandas.toDatetime. Recuerden que esto lo vimos en el tutorial anterior. Vamos a copiar esta columna que tenemos acá. Simplemente estamos haciendo una reasignación de esa variable y la estamos convirtiendo en datetime utilizando pandas. Entonces él ahí hace un parsing de los 541.000 registros, ya terminó, y ahora vamos a nuevamente a sacar nuestra muestra para revisar el resultado sobre esta. Si corremos nuestra muestra nuevamente, tenemos entonces nuestros datos que ahora están como un datetime, y observen que nos pone primero el año, luego nos pone el mes y luego nos pone el día, luego nos pone la hora. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, si esto fuera un string, podríamos tomar los primeros 2, 4, 5, 6, 7 caracteres. Observen que estaríamos tomando el año, guión, mes, y esto lo podemos convertir en otra variable, y sobre esa variable después vamos a hacer una agrupación. Entonces acá vamos a utilizar algunas cosas que hemos aprendido anteriormente. Vamos a definir una función lambda que va a tomar, la vamos a llamar año mes, pongámosla en español, año mes, y eso va a ser igual a ¿qué? De hecho no es buena práctica poner ñes, pongámoslo como año mes, y va a ser igual a ¿qué? A lambda. Entonces no importa el nombre que le pongan, esto va a recibir un objeto X. En este caso podría llamarse fechas, podría llamarse filas, cualquier cosa, X. Y lo que vamos a hacer con X básicamente es tomar los primeros 7 caracteres, es decir, desde el 0 no vamos a indicar nada, 2 puntos hasta el 7. Tenemos nuestra función lambda, bastante sencilla. Y ahora lo que vamos a utilizar es la función map. Recuerden que map nos permitía aplicar una función sobre cada uno de los valores de una serie en un data frame. Una serie, ¿por qué? Porque estamos hablando de una sola columna del data frame. Entonces vamos a tener que historic sales y vamos a referirnos a una nueva columna. En este caso vamos a llamarla fecha mes. Va a ser igual a ¿qué? Entonces vamos a tener nuestra fecha del data frame, vamos a copiar esta de acá y la vamos a tomar como un string. Para esto vamos a decirle as type str. Esto nos sirve para convertir columnas de un tipo a otro. Entonces es básicamente tome la columna invoice date como tipo string, y ahora sí, .map, porque vamos a aplicar nuestra función .map, y lo que le vamos a pasar, ¿cuál es? La función año-mes. Si corremos esto, nos dice que no hemos definido año mes, tiene toda la razón. Nuevamente, corremos esto de acá y vamos a hacer un sample. Voy a correr esta línea acá nuevamente para refrescar o para actualizar nuestra muestra. Y vamos a revisar la columna que acaba de crear al final. Entonces vean que tenemos una nueva columna que se llama fecha mes, que tiene 2011, en este caso 09, así sucesivamente para cada uno de los meses. Ya tenemos la columna por la que vamos a agrupar. Otra de las cosas que nos piden es el monto de ventas, pero si recuerdan, miremos nuevamente nuestra muestra. Tenemos básicamente la cantidad y el precio unitario, es decir que necesitamos una medida derivada de multiplicar estas dos para que nos dé las ventas de cada uno de los registros. Entonces vamos a tener aquí una nueva variable, vamos a decirle historic sales nuevamente para referirnos al data frame, vamos a llamar esto ventas, y esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a multiplicar dos columnas de nuestro data frame historic sales. Vamos a tener la columna, en este caso unit price con U y P mayúscula. El precio unitario lo vamos a multiplicar, nuevamente vamos a hacer referencia a otra columna del data frame, lo vamos a multiplicar por la columna cantidad. Y nuevamente corremos esta línea acá arriba para ejecutar nuestra muestra, para actualizarla, sample. Entonces vamos a tener aquí la visualización, ventas, y tenemos cada uno de los valores. Observemos aquí cuál es el menor valor. Tenemos varios valores negativos y recuerden que esto es por una razón que no sabemos y no vamos a entrar en el detalle, pero lo que sí podemos hacer es quitar todos estos registros. Por supuesto, si estuviéramos en un caso real hay que encontrar cuál es el significado de estos negativos. Repito, puede ser un tema de ajustes y demás y no necesariamente lo acertado va a ser quitarlos, pero aquí lo vamos a hacer para efectos del ejercicio.
Entonces simplemente vamos a redefinir nuestro data frame historic sales, va a ser igual a historic sales y vamos a aplicar un filtro. ¿Cuál va a ser ese filtro? La pregunta va a ser, o más bien lo que le vamos a pasar es todas las ventas, es decir, la variable que acabamos de crear, que sean mayores a 0, porque ahí ya estamos garantizando o que la cantidad haya sido positiva o que el precio haya sido positivo. Entonces, si corremos esto de aquí, ya vamos a estar quitando todos estos valores, refrescamos nuestra muestra de 5000 valores, si hacemos una previsualización, nos vamos a la columna final, organizamos de menor a mayor, ya no tenemos ningún dato negativo. Cuidado porque ahí podemos haber multiplicado cantidades negativas con ventas negativas y esto está dando positivo y no lo filtramos. Repito, no vamos a entrar mucho en el detalle de estas cosas. Entonces, ya llegamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el monto de ventas histórico por mes? ¿Qué necesitamos aquí? Tener una medida de agregación. En este caso vamos a agregar las ventas para cada uno de los meses. Y los meses, recuerden que ya los teníamos en la columna final, que es la columna que llamamos fecha mes. Vamos a utilizar entonces el método Group By de Pandas que nos permite hacer agrupaciones. Si quieren conocer en detalle los parámetros que recibe este método, recuerden ir a Google, buscar Pandas Group By y allá van a encontrar todos los parámetros que recibe la función. Entonces en este caso vamos a poner ventas mensuales, vamos a crear otra variable que va a ser igual a que a tomar nuestro data frame original historic sales group by y lo que le vamos a pasar como argumentos en primera instancia es las columnas por las que queremos hacer una agrupación. Acá solo tenemos una columna, vamos a agrupar todos los datos por el mes. Entonces tenemos fecha mes, es nuestra columna por la que queremos agrupar y le podemos decir si queremos que esto se vuelva un índice o no, ya vamos a mirar, por ahora no se lo especifiquemos. Ahora vamos a decirle punto ag, esto es la medida de agregación. Existen distintas maneras de plantear lo mismo con un group by, pero yo les recomiendo que se lo aprendan de esta forma porque es mucho más genérico y aplica incluso para funciones particulares. Entonces vamos a decirle acá, esto básicamente le vamos a indicar cuáles son las medidas de agregación, qué columnas queremos agregar y cómo las vamos a agregar. Entonces esto lo pasamos como un diccionario. ¿Qué recibe esto? Recibe la columna por la que queremos agregar, en este caso la columna que vamos a agregar es ventas, queremos que sume los valores de ventas, entonces tenemos ventas, 2 puntos y la medida de agregación va a ser la suma, sum. Si corremos esto y miramos nuestra variable ventas mensuales, entonces ¿qué tenemos acá? Tenemos un data frame que solo tiene una columna porque el índice, la fecha mensual la puso como índice, entonces tenemos la fecha mensual y tenemos las ventas agregadas. Si no queremos que la fecha mensual la ponga por defecto como un índice, simplemente tenemos que usar el parámetro asIndex de la función. Recuerden que los parámetros están en detalle en la documentación y le vamos a decir que esto va a ser falso y entonces ahora ese data frame va a tener 2 columnas. Si observamos acá ventas mensuales tiene 2 columnas y es porque la fecha ya no es un índice, el índice ya es un range index de 0 a n y la fecha va como una variable aparte. Entonces miren que tenemos para cada mes las ventas. Acá podríamos pegarle el último día del mes para todos los valores y tendríamos exactamente lo mismo. Vamos a hacer un plot de esto. Ventas mensuales .plot y lo que le vamos a decir para asegurarnos es que el eje X simplemente va a ser fecha mes como un string. Si corremos esto, entonces vamos a obtener nuestro plot. Acá estamos viendo entonces en el eje X la fecha mes y nuestras ventas agregadas. En términos, repito, económicos, no de cantidad. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el monto de ventas histórico mensual por país? Entonces, es una pregunta que va un poco más allá. Acá tenemos el histórico mensual de las ventas, pero no lo tenemos desagregado a nivel de país, lo tenemos todo junto. Entonces, en esta básicamente vamos a hacer una agrupación, vamos a reciclar parte del código que está acá arriba, tomemos esta misma función, la vamos a pegar aquí y acá tenemos ventas mensuales, pero la variable se va a llamar ventas mensuales país. Vamos a hacer lo mismo, un group by de historic sales, pero ahora no solo queremos agregar por fecha mes, también queremos agregar por país. ¿Cómo se llama el país? En este caso tenemos en la base de datos, si revisamos nuestra muestra de datos, vamos a tener qué país aparece aquí como country. Entonces vamos a decirle, queremos hacer una agrupación por fecha mensual y por país. Vamos a dejar esto igual. ¿Por qué? Porque
queremos todavía agregar las ventas y lo que queremos es sumar ventas por país y por fecha mensual. Corremos esto, tenemos ventas mensuales por país, entonces si agregamos esto por país en orden alfabético, vean que tenemos Australia 2010-12, Australia 2011 enero, 2011 febrero y las ventas respectivas. Tenemos Australia, Austria, Bélgica y así sucesivamente. Ahora, respondamos esta otra pregunta. ¿Cuál es el número de órdenes? Acá ya no nos están preguntando por ventas, número de órdenes histórico mensual por país. Entonces, recuerden lo que teníamos en samples, básicamente un mismo número de orden se puede estar repitiendo. En este caso de acá tenemos el mismo número de orden, pero porque esta persona hizo pedidos de productos distintos. De hecho acá ordené por la columna que no es, sería esta de acá. Entonces tendríamos que encontrar una que se repita, esta de acá. Entonces tenemos que este corresponde al mismo número de orden, pero una persona que pidió estos productos distintos. Esto solo cuenta como una misma orden, es el mismo número de orden. Entonces ahora tenemos que hacer una agrupación. ¿Por qué? Tenemos que agrupar estas cantidades de órdenes, pero hacer un conteo único de los valores. Es decir, estos 4 valores de acá, cuando miramos cuál es el valor único, pues es 58, 14, 98, que se repite 4 veces. Si tuviéramos estos registros de acá y la pregunta es acá, ¿cuántos valores únicos tenemos acá? Acá tenemos 2 valores únicos. ¿Cuáles son? 58, 15, 14 y 58, 14, 98. No tenemos más valores únicos. ¿Por qué? Porque este se está repitiendo. Entonces vamos a sacar este conteo nuevamente por fecha y por país. Eso no cambia, pero sí va a cambiar algo. Vamos a tener acá órdenes mensuales por país. Nuevamente la medida de agrupación. Vamos a agregar por fecha, por país. Pero acá ya no queremos agregar las ventas. Lo que nos interesa es ver el número de órdenes únicas. Para esto, la medida o la columna sobre la que vamos a hacer un conteo único se llama invoice NO, que recuerden es el número de la orden, y ya no es una suma porque no tiene sentido sumar esos números de órdenes. Eso no es, a pesar de que está representado como un entero, no es un número, es una categoría más bien que no podemos sumar. Son como identificadores, como las cédulas o como sus documentos de identidad. Entonces vamos a tener acá más bien NUnique, que lo que hace esta medida de agregación es un conteo único de estos números de órdenes por fecha y por país. Recuerden, ¿de dónde sacamos estos nombres? De la documentación. Simplemente cuando no sabemos o no tenemos claro cómo hacer algo, nos vamos a Google, googleamos lo que estamos buscando y específicamente nos va a aparecer cuál es la medida de agrupación que necesitamos. Si corremos esto, órdenes mensuales por país, vamos a tener entonces, nuevamente hacemos una agrupación por país, tenemos que en diciembre del 2010 en Australia se hicieron 3 órdenes únicas, recuerden, en enero del 2011 se hicieron 9 órdenes únicas y así sucesivamente. Son un número de órdenes relativamente bajos porque este set de datos que estamos tomando está concentrado principalmente en el Reino Unido. Miren que para el Reino Unido en diciembre del 2010 se pusieron 1447 órdenes únicas, en marzo 1308 órdenes únicas y así sucesivamente. Tenemos acá un conteo de órdenes. Ahora vamos con la segunda parte del tutorial, pivoteos. ¿Qué es un pivoteo? Para los que no han escuchado este término antes, básicamente un pivoteo consiste en cambiar la estructura de una tabla y llevar los valores que están en las filas a las columnas, realizando por supuesto en esta transformación alguna medida de agrupación que esté acorde con la nueva estructura de los datos que estamos definiendo. Esto en muchos casos se hace es más por una facilidad de visualización de los datos en una fuente externa como Excel, por ejemplo. En ocasiones también se hace porque simplemente se requieren separar estos valores de filas y llevarlos a columnas distintas, por ejemplo, para adecuar la estructura de entrenamiento en un modelo analítico. Lo importante es que sepan que existe la posibilidad de hacer este tipo de cosas utilizando pandas y que no se pongan a programarlo a mano. También deben tener en cuenta que una forma amigable de leer los datos no necesariamente va a ser también una forma eficiente de almacenar los datos. Si ven la pregunta, por ejemplo, acá es establecer el histórico de ventas de una manera amigable para quien no está relacionado con el formato Tidy o con estas herramientas de programación. Entonces, veamos cómo podemos hacerlo. Vamos a colocar acá ventas por producto, básicamente. Lo que vamos a tener es en las filas cada uno de los productos y en las columnas cada una de las fechas.
entonces en la intersección, es decir, los valores del data frame van a ser las sumas o la cantidad vendida para cada producto en cada una de las fechas. ¿Y cómo hacemos esto? Entonces vamos a crear estas ventas producto y va a ser igual a historic sales, lo vamos a calcular de nuestro data frame original, punto, vamos a utilizar el método pivot table, y los argumentos que recibe pivot table son más de los argumentos que hemos tenido en otras funciones anteriormente, pero es fácil de aprenderlo. Entonces vamos a tener el index, básicamente. ¿Qué es el index? Lo que se va a quedar en los valores de filas. ¿Qué queremos en los valores de filas? Dijimos que los productos, pero los productos los podemos traer con el código de stock, con el stock code, o con la descripción. Traigámoslo con el código de stock para prevenir que más de una descripción esté apuntando al mismo código de stock, que era lo que mencionábamos anteriormente. Stock code es lo que se va a quedar en nuestras columnas, por lo tanto vamos a decirle que el index va a ser igual a eso. En nuestras filas, perdón, tenemos el índice. Y ahora sí viene, ¿qué va a estar en nuestras columnas? Columns es el segundo argumento, lo debemos identificar con el nombre porque esta función tiene muchos argumentos y no lo podemos hacer posicionalmente. Entonces acá vamos a tener que vamos a pasarle la fecha mensual, va a ir en las columnas, fecha mes, recuerden que esto va como un string, entonces tenemos acá que eso va a ir en las columnas van a ir cada una de las posibles fechas. Ahora, ¿qué viene? Va a ir los valores, es decir, lo que va entre la intersección de filas y columnas. Entonces los valores, acá podemos decirle que van a ser igual, en este caso pongamos por ejemplo ventas, sería así, y lo otro que tenemos es cuál es la medida de agregación que queremos usar, es decir, para un producto específico en un mes específico todos los valores que se encuentren, ¿qué se van a hacer con ellos? Entonces acá los vamos a sumar, entonces el add function, así es como se llama este parámetro, lo encontramos en la documentación, va a ser simplemente una suma. Si corremos esto, vamos a ir a ver el resultado de ventas producto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos acá en nuestro índice, en cada una de las filas, cada uno de los productos y en las columnas cada una de las fechas. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Entonces, por supuesto, acá tenemos gran cantidad de productos. Y observen que hay un montón de valores NaN, son valores vacíos. ¿Por qué? Porque en estos datos, para el producto, en este caso 10080 en diciembre del 2010, no se encontró valor de ventas, por eso tiene 0. Podemos utilizar un argumento de esta función que va a rellenar esos valores con ceros. Vamos a decirle acá, coma, field NA, de hecho es field value, igual a 0. Corremos nuevamente esto, tenemos nuevamente nuestro data frame ventas producto, y vean que todos esos valores NA en este momento han dejado de ser NAs y ahora son ceros. Queremos ahora en las columnas que vayan todos los países y nos vamos a quedar en las filas con cada una de las fechas. En este caso tendríamos la cantidad de órdenes únicas por país por fechas, pero en un formato pivoteado. Entonces vamos a crear exactamente lo mismo. Ventas mensuales por país, le vamos a llamar acá pivote y va a ser igual a ¿qué? A historic sales, en este caso. De hecho, el que vamos a pivotear son las ventas mensuales país, entonces vamos a tener aquí ventas mensuales país punto pivot table y nuevamente misma dinámica. ¿Qué queremos en las filas? En las filas queremos la fecha, entonces index va a ser igual a ¿qué? A la fecha, entonces tenemos acá fecha mes. Ahora, ¿qué queremos en las columnas? Entonces lo que queremos en las columnas, columns, va a ser igual a country, queremos el país en las columnas. ¿Qué queremos en los valores? En la intersección de ambos. En los valores lo que queremos básicamente en ese caso teníamos era la cantidad. Revisemos nuevamente para estar seguros. Ventas mensuales país, por supuesto vamos a tener las ventas, entonces si quieren hagámoslo con las órdenes mensuales país para cambiar. Voy a cambiar aquí este data frame, vamos a hacerlo sobre órdenes mensuales, entonces los valores que vamos a tener aquí, revisemos el data frame órdenes mensuales para mirar cómo se llama la columna, se llama invoice NO, entonces vamos a tener acá invoice NO,
Y la medida de agregación nuevamente es que vamos a sumar esa cantidad de órdenes. Entonces vamos a tener add function igual a sum. Corremos esto de aquí, tenemos venta, esto ya no se llamaría ventas mensuales, de hecho es órdenes mensuales país pivote, deberíamos llamarla así para ser consecuentes. Ejecutamos esto, órdenes mensuales país pivote, y tenemos para cada uno de los países, por cada una de las fechas, la cantidad de órdenes únicas en un formato pivoteado. Entonces nuevamente podemos hacer lo mismo, podríamos rellenar esos valores NA por ceros, fill value igual a 0. Corremos esto, miramos nuevamente nuestras órdenes mensuales país pivote, tenemos nuestra tabla de datos pivoteado y fue bastante rápido. Antes de finalizar, quiero mostrarles un reporte en Power BI que hice rápidamente con estos datos que estamos trabajando. Para los que no han oído antes de Power BI, es una plataforma de visualización e inteligencia de negocios que permite hacer reportes interactivos y específicamente cuando tenemos gran cantidad de datos es bastante útil para mostrar información y sacarle valor a esa información desde el punto de vista de análisis gráfico. Esto, repito, fue algo que armé en menos de 10 minutos. Por supuesto no tiene nada de estética. Si hay alguien que haya trabajado antes con Power BI sabe que se pueden hacer cosas muchísimo más elaboradas. Acá básicamente tenemos nuestra base de datos de online retail. El CSV tal cual como lo cargamos a Python. Es un set de datos que tiene las 8 columnas y yo creé una columna derivada aquí desde Power BI para pegarle la fecha mensual y básicamente acá graficamos un histórico de ventas por esa fecha mensual, tenemos cada una de las etiquetas y grafiqué rápidamente un pronóstico usando una de las extensiones de forecast que vienen en los gráficos por defecto. Esto no es muy elaborado desde el punto de vista analítico, pero simplemente es para efectos de que vean las cosas que se pueden hacer en este tipo de herramientas de visualización. Acá tenemos todos los productos, una tabla con todos los productos, el código de stock y el precio unitario y podemos seleccionar cada uno de los artículos por su código de stock e ir viendo los forecasts para cada uno, repito, de estos productos, específicamente en los que tenemos datos. Hay unos en los que el comportamiento se ve muy bien, hay otros productos en los que la cantidad de datos no es suficiente para hacer un forecast. El forecast es de 5 periodos. Si nos paramos en cada uno de estos nos dice cuáles son las unidades que se están pronosticando, en este caso 15, y cuáles son los límites superiores e inferiores, en este caso de confianza. Entonces podemos ir recorriendo cada uno de estos productos e ir haciendo una visualización de los pronósticos que tenemos acá. Si nos vamos a los datos que hay acá, repito, este es el formato del que tanto hemos hablado y de los datasets que hemos trabajado, formato tidy, que para un humano no necesariamente es fácil de interpretar. Si vemos estos datos acá, pues son un montón de datos donde se está repitiendo el producto por distintas fechas, tiene precio unitario y demás, y es mucho más legible tener una tabla pivoteada, pero en estas herramientas de visualización el formato estándar no es una tabla pivoteada, acá no nos sirve la tabla pivoteada. Entonces, en conclusión, uno para visualizadores y para herramientas de análisis como por ejemplo lo que hemos trabajado en Pandas, incluso si trabajan en algún momento con scikit-learn para construir modelos de machine learning, el formato tidy es el que deben de utilizar. Pero si en algún momento van a compartir estos datos con una persona que no tiene mucho relacionamiento con este tipo de herramientas, lo ideal sería o pasarle un reporte de estos donde todo sea muy gráfico o pasarle una tabla pivoteada en Excel para que la persona la pueda trabajar y la pueda digerir. Entonces no es camisa de fuerza, depende del contexto en el que estemos trabajando, depende de las herramientas que estemos utilizando, depende de si lo que queremos es eficiencia y cumplir con el estándar de almacenamiento o lo que queremos es simplemente una forma rápida e intuitiva de mostrarle los datos a una persona en una tabla sin más ni menos. Hasta aquí vamos a dejar este tutorial. Me he extendido bastante en los últimos tutoriales, pero pues son temas muy interesantes que vale la pena entrar un poco en el detalle de ellos porque es finalmente lo que van a terminar usando en sus proyectos reales. Recuerden que el 70% del tiempo van a estar limpiando datos en sus proyectos aplicados y conocer todas estas herramientas resulta bastante importante. Suscríbanse al canal para estar pendientes de más contenido y ya lo saben, si lo aprendieron, compártanlo con alguien más. Nos vemos en un próximo tutorial.